materia uno no puede o no llega a entregar el laboratorio que es obligatorio, el TPS, queda automáticamente fuera de la materia como con otro. No, lo tienen que recuperar. Excelente, gracias. Pero va a ser sencillo. No empecemos. Desactive el audio, pues si hago eco. Pero es relativamente sencillo el trabajo práctico. Ya van a ver. Y no me empiecen ya pidiéndome qué pasa si no lo hago. Lo van a poder hacer, es sencillo. No, profe, lo pregunto porque me pasó el semestre pasado que por alguna circunstancia no entregué un TP con el otro docente y después me enteré de que había abandonado la materia. Yo no me había dado por enterada, un mes después me dice, no, vos abandonaste. Y yo le contestaba, no abandoné, estoy acá. Y él me ¿Pero de qué insistió, materia estamos hablando? y estoy con Alejandro. Bueno, no, acá sí tienen que estar los 3 TP de laboratorio aprobados. Eso no pueden no estar aprobados para aprobar la materia. Pero bueno, si por alguna razón de causa mayor, no sé, ponele, te enfermas de COVID y estás tirado en la cama 15 días, obviamente se dará una instancia para que lo puedas recuperar. Creemos que en 15 días, un poquito más, hay tiempo más que suficiente para cuando vean, cuando se los cuente Néstor, este primer trabajo lo van a poder sacar sin ningún inconveniente, no tengan miedo. Después veremos, va a ser más complicado con el tema de los presenciales. Ahí, bueno, tendremos que ver bien cómo viene la evolución de la pandemia, si nos permite ingresar a la universidad. Esperemos que sí, porque a mí al final del cuatrimestre me gustaría que tengan la regularidad completa y no parcial como ocurrió el cuatrimestre pasado, ¿no? Pero bueno, eso ya nos excede un poquito a todos y ahí veremos. También puede pasar que nos autoricen la presencialidad, pero resulta que por ahí alguien no puede venir porque es persona de riesgo o algo. Bueno, esos casos particulares los charlaremos, eh, ¿cómo es? A medida que aparezcan. No nos adelantemos ahora porque por ahí directamente no nos dejan ir a nadie y bueno, tendremos que hacerlo en el receso de invierno. Bueno, vamos a empezar entonces. Creo que están todos viendo bien la pantalla, así que si no, díganme. Bueno, un poco lo que les decía el otro día, ¿no? Física es una ciencia natural y bueno, necesita de la comprobación experimental, tanto de los distintos modelos y teorías, para poderlos validar y saber si estamos en el camino correcto. Una teoría matemática puede ser excelente, pero si no describe los fenómenos naturales que suceden en la física, esa teoría matemática no sirve. A veces no es que no sirva, sino hay que hacerle alguna modificación. Entonces, en los experimentos, básicamente vamos a validar modelos teóricos, pero dentro de esa validación, por ahí el modelo es correcto, pero le hacen falta correcciones. Entonces, bueno, hay cosas que por ahí uno no tiene en cuenta, por ejemplo, cuando decimos en los problemas de caída libre, las ecuaciones de MRV comunes no tienen en cuenta el efecto del aire. Entonces por ahí tiramos una pelotita al vacío y resulta que se mueve a velocidad constante. Y bueno, eso quiere decir que el MRV no es una descripción adecuada, pero por ahí no es tan terrible hacerle una modificación. Son los ejercicios que vimos en clase, ¿no? El paracaídas, que en las dos versiones que contó Néstor y conté yo, y bueno, entonces ahí uno va ponderando qué problemas surgen, qué cosas uno no tuvo en cuenta desde lo conceptual. Y después, suponiendo que está todo más o menos bien, pueden aparecer dificultades técnicas en un problema. ¿Qué sé yo? Acá, en general, los problemas que atacamos nosotros experimentalmente no suelen ser demasiado complicados, pero, por ejemplo, en electricidad, muchas veces
una mala conexión a tierra, una mala descarga a tierra, hace que el experimento ande mal. O uno está usando algún aparatito y resulta que... ¿Dónde está? Resulta que hacía estática, hacía ruido y las mediciones salían espurias. Y bueno, y eso uno se tiene que ir dando cuenta qué es lo que va pasando. Entonces, un poco a eso es la primera mirada que uno se puede encontrar cuando se enfrenta a una medición experimental. Después, a veces yo le digo a veces error y a veces incertezas, pero acá van a ser como sinónimos. Y cuando decimos error, no es porque somos unos nabos que hacemos mal las cosas porque nos equivocamos, sino es un error en el sentido de que por ahí no podemos abarcar todo lo que está pasando. Entonces hay imprecisiones que se van cometiendo que introducen un grado de desinformación en cada cosa que medimos. Entonces, una primera cosa que yo les quería indicar, que cuando hablamos de un número que informamos una medición, experimentalmente no es lo mismo decir 5, 5.0 o 5.00. Digo, si yo pongo 5.00 en la calculadora y le sumo 5.0, los ceros me los vuela y me informa un 10. Cuando uno está resolviendo problemas a nivel teórico, no es ningún inconveniente, o a nivel práctico, ¿no? 5 más 5, no importa si escribo 5 o 5.0, porque es básicamente el mismo número. Eso es lo que siempre hicimos, ¿no? Ahora, cuando uno está midiendo, si uno dice 5.0, sabe que después del 5 hay un 0. Y si uno dice que 5.00, saben que después del punto hay un 0 y después del primer 0 hay otro 0. Y no es otra cosa. Ahora, ¿qué pasa después? En la tercera cifra de la coma, por ejemplo, acá. Después del 5.00, ¿qué hay acá? Y no sé qué hay acá. Puede haber un 1, puede haber un 2, todos los números posibles hasta 9. Bueno, ahí ese es el margen de incerteza con el que empiezo a trabajar. Algunos dicen, bueno, son más estrictos. Dicen, bueno, la precisión acá yo la puedo tener en 5.00 con más o menos 0.01. Pero normalmente lo que uno informa es lo que conoce. Entonces, si yo digo que es 5, después de la coma no sé qué hay. Si digo 5.0, sé que hay después del primer lugar, después de la coma, pero no sé qué hay después del segundo. Y así sucesivamente. ¿Vamos bien hasta acá? Esa es una primera cosa que yo siempre marco, porque cuando después nos informan lo que me dieron, lo ponen todas estas cosas como si fueran sinónimos, y no lo son. Después, un ejemplo típico, si ahora estuviésemos en un aula típica, yo estaría agarrando una regla larga que me hubiera conseguido en algún lugar, esas reglas de 60 centímetros, esas escuadras grandes que en general siempre las mangué en el laboratorio, y me pongo a medir el escritorio, que qué sé yo, sería esta cosa azul, y esta de acá sería la regla, ¿no? Creo que me salió bastante linda, qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando uno apoya la regla, bueno, uno, si tiene buena vista, es cuidadoso, la apoya justo en el borde. Pero si uno empieza a mirar más en detalle, y por ahí no está exactamente en el borde. Hay un margen de imprecisión bastante natural, porque nosotros no somos perfectos, somos seres imperfectos que tomamos medidas imperfectas. Más o menos precisas, pero siempre vamos a tener un grado de imperfección. Entonces, ese más o menos, ese más menos que tenemos ahí, es el grado de incerteza en nuestra medición. Ojo, ¿no? O sea, si queremos medir esta mesa, bueno, con la sola regla no alcanza. Entonces, ¿qué haría uno? Y bueno, hace una marquita acá, corre la regla y mide el resto. Pero cuando pones esa marquita, acá también hay un margen de error. Y cuando estás mirando acá, si coincide o no con la linita, hay otro margen de error. O sea, si quisiera medir el largo total de esta mesa,
de esta cosa azul que está acá, tendría 3 errores que se suman. El error de imprecisión de este borde, el error de imprecisión de este otro borde, y el error de imprecisión donde apoyé la regla para continuar. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Fíjense que hoy va a ser todo así, ¿no? Por lo menos en esta primera parte. Son cosas que, si uno las va explicando por separado, son muy sencillas, porque creo que para todos es claro, ¿no? Que es muy difícil apoyar una regla exactamente en un lugar. Pero después, cuando uno empieza a hacer una medición de verdad, todos esos detalles se pasan por alto y es donde empiezan a cometer errores, pero no sistemáticos, sino errores de que están haciendo mal las cosas y después desaprueban. Entonces, hay que ser, en ese sentido, un poco meticuloso. Y siempre hay que tener en cuenta cuán preciso uno quiere ser. Si uno quiere medir una regla, por ahí no hace falta llegar hasta el 5.0. Por ahí, esto me dio largo 30 centímetros. Y como quiero más o menos para poner un mantel, yo voy a la tienda y pido 30 centímetros y sé que me van a dar un poquito más. Ese poquito más es 1 centímetro típicamente. Entonces, me están dando un 30 más menos 1. Por ahí es un poquito más largo, un poquito más corto. Bueno, entonces los tipos para asegurarse, en vez de venderme 30, me venden 31. Más o menos, con un margencito. Para que el mantel me alcance bien de punta a punta. Bueno, entonces, esto quiere decir, ¿no? Que cuando yo voy a medir, o sea, cuando yo mido el borde de la mesa y el otro borde me va a dar, no sé, algo, 120 centímetros. Y el más o menos son de todas las veces que apoyé la regla en cada borde. Entonces, cuando uno tenga una medición en general, voy a tener un X medido, que va a ser igual a un X central, más menos un delta X. X sub m es un X medido, X sub c es un X central, y el más menos, acá este número está en módulo, siempre es positivo, entonces puede ser más o menos un poquito. El más o menos, para decirlo así mal y pronto. Ojo, yo acá puse X de modo genérico, pero esto es una magnitud con unidades típicamente, ¿no? Pueden ser metros, pueden ser kilos, pueden ser metros por segundo, puede ser newton, depende de lo que uno esté midiendo. Yo acá, para cuestión de simplicidad, no me estoy metiendo con las unidades de la medición, pero es fundamental que eso lo aclaren, porque si no, no sabemos de qué estamos hablando. Ustedes me dicen, no, yo medí el largo de la regla y me dio X igual a 8. ¿Por qué X? Bueno, porque es el eje. Bueno, ¿me pusiste el sistema de referencia? Ah, no, bueno, ponelo. Ah, lo pongo acá. Ah, bueno, está bien, 8. ¿8 qué? Es obvio. No, no es obvio. ¿8 qué? 8 centímetros. Ok, vamos a ponerle centímetros. Entonces el más menos tiene que estar en centímetros. O sea, son... a diferencia de cuando uno hace un problema, que es en el sentido de que es más unívoco el camino, que uno va sumando, restando, hace un integral o no, o sea, arrancar de la hipótesis inicial, pero después es hacer cuentas. Acá uno tiene que, además, imponer criterios de razonabilidad. Y, por decirlo de alguna manera, una manera que a mí me sirve para visualizar cómo es, yo me imagino, bueno, acá por ahí tendré que haber puesto eje X, ¿no? Esta línea horizontal representa un eje X, después en la versión definitiva lo agrego, y me dio una medición. Entonces, ese X central tiene, no sé, pónganle que me dio la regla 8 centímetros con un error de 1 centímetro. ¿Cuáles son las reglas que tienen un error de 1 centímetro? Y en general las cintas de costurera tienen, o costurero, tienen medio centímetro de margen de error. Las reglas escolares tienen un margen de error de 1 milímetro. Entonces supongan que medimos 8,5 centímetros más menos 1 milímetro.
o 8,5 centímetros más menos 0,1 milímetros. Bueno, entonces quiere decir que, en realidad, eso quiere decir que acá tengo el 8,5 y podría haber estado acá la regla o podría haber estado por acá, hasta el 8,6, ¿no? Recuerden, dije que el X central era 8,5 centímetros más menos 0,1. O sea que podría haber sido 8,6 centímetros u 8,4. Ese margen de incerteza me dice que no es cualquier cosa. O sea, era 8,5 más menos un cachito. El peor de los casos es 8,4 centímetros. En el más grande es 8,6. No es ni peor ni mejor, qué sé yo. O como mínimo o como máximo. Eso me define un intervalo como el de las inecuaciones que por ahí practicaron en introducción a la matemática, que es del valor central, es un intervalo abierto en ambos lados. Típicamente el intervalo de error es simétrico, entonces el delta X de la derecha es el mismo que el de la izquierda, pero podría pasar, en algún caso particular, que por ahí es 8,5 más 0,5 centímetros o menos 0,1 centímetros. Pero en general, el margen de incerteza uno lo toma de manera simétrica. Entonces, esto me define una nube de puntos, infinitos puntos, desde 8,5 centímetros, 0,1 centímetro para un lado, 0,1 centímetro para el otro. ¿Está bien hasta acá? ¿Estamos claros? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, siguiendo acá, ¿cómo se informa el error? Bueno, no hay un criterio único. Yo no sé si les conté la anécdota, que una vez estuvimos como media hora discutiendo, pensando que el otro estaba equivocado, hasta que nos dimos cuenta que los dos estábamos en lo correcto. Eso me pasó con el profesor Fendrick una vez. Él, las cifras significativas las ponía en el valor central y yo las ponía en el error. Entonces empezamos a hablar de las cifras significativas, pero ninguno de los dos, el otro daba supuesto que el otro sabía a qué se refería. Entonces, claro, yo le decía, no es así. ¿Cómo, Carlos? No es así, no puede ser, estás equivocado. Bueno, vieron que en general Alejandro es muy vehemente y claro, yo dije, no, espera. La tuve que pensar un rato. Y encima estaba con otro profesor muy importante, ¿sabes? Y los dos tenían el mismo criterio, pero era distinto al mío. Entonces los dos me estaban diciendo que lo que estaba haciendo estaba mal. Y eran dos tipos que saben mucho y yo me empecé a poner mal hasta que en un momento me vivé. No, la cifra significativa del error. Dice, no, pará, nosotros hablábamos del error, la cifra significativa del valor central. Y ahí quedamos amigos y estaba todo bien. Era una cuestión de ponernos de acuerdo. Entonces no hay un criterio único. Entonces, eso siempre cuando en cada lugar donde hacen esas mediciones es una de las cosas que tienen que averiguar cómo se informa el error, cómo se informan las cifras significativas. Entonces, porque no solo depende de cómo lo piensa un profesor o cómo lo piensa otro profesor, sino que también depende de cada equipo o de cada comunidad científica o técnica o ingenieril, qué le conviene más a la hora de describir las cosas. Entonces, ese es el primer acuerdo que hay que hacer. Entonces, nosotros consideramos la cantidad de cifras significativas con las que se escriba el error. Yo acá puse 3 mediciones adimensionales, o sea, sin unidades. Podrían haber sido kilogramos, newton, no importa. Entonces acá escribí en el primero 5 más menos 1. En el segundo escribí 5.0 más menos 1.2. En el tercero escribí 5.000 más menos 0.103. Son 3 mediciones con valores centrales parecidos pero distintos y con márgenes de error distintos. Entonces, el primero es 5 más menos 1.
¿Qué quiere decir? Que la medición que hice, de 4 a 6 todos los valores son posibles, pero están centrados en el 5. Y en el error informé una sola cifra, el 1, que puse así entre comillas. Esto quiere decir que el error está expresado a una cifra significativa. En el de abajo puse 5.0 más menos 1,2. O sea que mi medición puede tomar todos los valores posibles desde 3,8 a 6,2, con centro en 5,0. Y el error acá lo escribí con 2 cifras significativas. El 1,2. ¿Sí? Entonces, el error está a 2 cifras significativas. Y en este otro es 5.000 más menos 0.103. Y acá el 103 está a 3 cifras significativas. Pero pará, Carlos, me estás escribiendo 4 numeritos. Sí, pero el 0 a la izquierda no cuenta. Siempre cuentan los ceros a la derecha. Entonces acá el error lo escribí a 3 cifras significativas. ¿Está claro esto? Sí, profe. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, sí, no sé si alguien preguntó o dijo, sí, que está claro, buenísimo. Entonces, esto es fundamental. Depende los aparatos de medición, lo preciso que sea uno, lo cuidadoso que sea uno. A veces hay experimentos que se presentan con 28 cifras significativas. Los errores. Nosotros, en general, como hacemos experimentos muy elementales, con instrumentos muy básicos, porque a nosotros no nos interesa que hagan una medición súper precisa. Una medición súper precisa les puede llevar días, meses, qué sé yo. Nosotros queremos que midan algo rápido en una tarde, que sepa identificar los problemas, que sepan concluir algo. Y entonces no nos interesan que los experimentos sean súper sofisticados ni súper precisos. De hecho, el experimento domiciliario que les vamos a mandar es muy, muy elemental. Entonces ahí andar escribiendo el error con muchas cifras significativas, la verdad es un despropósito. Entonces nosotros vamos a usar en general una sola cifra significativa en el error. Si estamos muy seguros de que medimos de manera muy precisa, con mucho cuidado, eventualmente podemos usar 2 cifras significativas. Pero yo no recomiendo más, porque en general, cuando uno va y mide, comete errores que por ahí ni se da cuenta. Normalmente los errores tienen 2 o 3 causas, los errores de medición. El primero es el del instrumento de medición. El instrumento de medición tiene una cierta precisión. La regla escolar, la de madera, la clásica, o la de acrílico, la mínima rayita es 1 milímetro. Entonces ahí el error de medición es 1 milímetro. Las balanzas de verdulería, la mínima rayita depende la balanza, pero típicamente son una rayita cada 50 gramos fuerza. Entonces el error de medición ahí es 50 gramos fuerza o 0,05 kilogramos fuerza, porque el 50 no sabemos si es un 50, es un 5, pero ¿cómo expresamos gramos? Bueno, 50 gramos son 5 decigramos, pero uno no anda diciendo por la vida decigramos fuerza. Y como no sabemos si es un 50 o un 51, decimos que es 0,05 kilogramos fuerza el error, ¿sí? Y en un reloj de aguja, el error de medición típicamente es 1 segundo. Pues por más atención que prestemos, parpadeamos y ya la aguja está 1 segundo después. Así que tenemos por un lado el error del instrumento, la mínima precisión del instrumento de medición. Después tenemos, si hacemos experimentos seguidos, 28, 100 veces el mismo experimento, no todos los experimentos van a dar igual, que hay pequeñas variaciones.
de eso les va a hablar Néstor más tarde, que no dan todos iguales. Entonces ahí entra en juego el error estadístico. Y después hay como 2 errores típicos más, los errores de apreciación del observador. O sea, qué sé yo, para las mediciones cada vez me vuelvo más malo porque cada vez son más chicatos. Entonces yo por ahí no te distingo, sin los anteojos no te distingo bien la división de 1 milímetro. La veo con el astigmatismo un poco borrosa. Y por ahí Néstor tiene mejor vista que yo o es hipermétrope. Y él, no sé si es hipermétrope, estoy diciendo por decir, nunca. No sé. Sé que usa anteojos porque lo veo, pero nunca le pregunté. Pero entonces por ahí él necesita alejarse de la mesa para ver mejor. Ahí no da lo mismo lo que diga Néstor que lo que diga yo. Ahí hay un error de apreciación del observador. Y después hay errores sistemáticos. Los errores sistemáticos son en la manera que uno toma las mediciones, en las que uno pasa cosas por alto de manera repetitiva. Por ejemplo, si nos juntamos Néstor y yo y medimos velocidades, por ejemplo, queremos medir la velocidad de una pelotita. Entonces, qué sé yo, suponemos que va a ir más o menos a velocidad constante. Entonces, si recorre 5 metros y tarda 10 segundos, bueno, era medio metro por segundo, ¿no? 5 metros, 10 segundos, ¿no? Medio metro por segundo. Muy bien. Pero, ¿cómo hacemos para medirle? Y bueno, Néstor, cuando yo te digo ya, activo el cronómetro. Entonces, cada vez que yo digo ya, el otro me tiene que escuchar y reaccionar inmediatamente. Y yo tengo que ver la pelotita cuando llega a los 5 metros y volver a disparar el cronómetro. Ahora, si yo hago todo yo, por ahí tengo un error de reacción menor, pero empiezo a tener problemas de coordinación, porque tengo que tirar la pelotita y activar el cronómetro a la vez. Esos son errores que tienen que ver con el sistema que uno implementa, con la metodología que uno emplea, y esos son errores sistemáticos. Entonces, uno siempre tiene todas esas fuentes de error. En general, el error sistemático es mudo, uno no le da bola. Entonces, por ahí el reloj te dio 1 segundo, la agujita del reloj, como error mínimo. Pero no tuviste en cuenta que por ahí, desde que le dijiste ya a Néstor y yo después me avivé cuando pasó a los 5 metros, por ahí se acumuló 2 o 3 segundos de error. Entonces, todo el mundo siempre pone el error de la mínima precisión del aparato, pero se olvida de ese error. Entonces, el error no era más o menos 1 segundo, era más o menos 5 segundos, porque yo soy un ciego que tardo en coordinar, qué sé yo, y resulta que hay más cosas a tener en cuenta. Entonces, fíjense que no estamos hoy hablando de una matemática sofisticada, estamos diciendo de que hay que ser atentos y de que hay que tener en cuenta variables que no son fácilmente mensurables, son estimables. Y a partir de esas estimaciones después hacemos mediciones, hacemos cosas que son mensurables. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Hay alguna duda al respecto? Digo, aprovechen hoy que no hay cuentas raras, hoy no hay cuentas difíciles, pero hay que ser muy detallista. Después acá este slide dice ojo. Está bien, uno va y mide. Entonces uno dice, bueno, mido algo con una cierta cantidad de cifras. Pero el profe me dijo que use 1 o 2 cifras significativas. Y acá en el primer ejemplo me pone 3 y me dice, ok, bueno, ¿a qué se refiere este ojo? Este ojo viene a cuento de que hay que ser coherentes entre el valor central y la cantidad de cifras significativas del error. Quiero decir, si el error, acá en el primer caso, bueno,
acá ya está spoileado, ¿no? Ya saben cuáles están bien o mal expresados. La pregunta es por qué está bien o está mal cada uno. Entonces, en el primero, la cantidad de cifras significativas después de la coma son 3, ¿no? Es 0,103. Entonces, eso quiere decir que el valor central, yo en estas 3 cifras lo tengo que conocer. Por favor, desactiven el audio. El que lo tenga activado... No se da cuenta, profe. Paola Figueroa, tenés el audio prendido. Ahí está, bueno, gracias. Entonces, el primero está bien porque la cantidad de cifras significativas y posiciones relativas entre el error y el valor central son las mismas. Perfecto, este está perfecto. Ahora, puse el error a una cifra significativa, que es lo que yo siempre pido. Sin embargo, digo que esto está mal. ¿Por qué? Porque si yo digo que es 5.000, quiere decir que conozco estos dos números. Ahora, el error acá me está diciendo que conozco el primero. Entonces acá no estoy siendo coherente. Todo esto que informo acá está de más. O está de menos. Pero los dos a la vez no pueden ser. Entonces, para que esté bien informado, debería ser, no sé, 5,0 más menos 0,1. ¿Sí? Si lo hago una cifra significativa. ¿Está claro esto? Esto en general es donde más se equivocan cuando entregan los informes. Y tienen un problema que es transversal a todas las materias de física. Porque en introducción a la física se equivocan. Bueno, está bien, es la primera vez en la vida que lo ven. Mecánica elemental se siguen equivocando. Che, esperá, yo laburo un montón en introducción a la física para que vos lo entiendas bien. Bueno, usted, pero mi profesor no, y usted no fue mi profesor. Bueno, está bien, digamos que no sé. Entonces, en un cálculo, el error o los errores deben acompañar los datos toda la operación, o se piensan y consideran al final. No, cuando haces los cálculos intermedios, hacelo con todas las cifras que tengas. Pero cuando lo informás, ahí te tenés que avivar. Por ahí la calculadora te da 0,103 cuando calculás el error. Pero después te tenés que pensar, espera, esto es lo que me dio la calculadora. Pero en la calculadora yo tuve en cuenta el error de apreciación, no. Entonces quiere decir que yo la estoy pifiando más. Entonces está bien, será 0,103, pero el error es más grande. Le pongo 0,2 para cubrirme de todas las macanas que me puedo estar mandando. Entonces, está mal. ¿Cómo se informaría bien? Por ejemplo, 5,0 más menos 0,1. Sí, acá yo no lo anoté, pero eso se debería informar así. Yo pensé que el error modificaba toda la operación. Gracias. No. El valor central es el valor central y el error, bueno, es lo que te dé. Pero después uno tiene que agregarle humanidad al resultado que uno obtiene. ¿Sí? No es solo lo que me informa el aparatito. Es una visión de conjunto. El tercero, ¿por qué está mal? Y el tercero está mal porque el valor central digo que solo conozco este número. Sin embargo, acá estoy diciendo que el error viene 3 números más. Entonces, ¿qué era? Y para que sean consistentes, para que sean coherentes, después de la coma tendría que haber 3 números más en el valor central. No sé, por ahí era 5,128. Bueno, entonces si pongo 5,128 más menos 0,103 es correcto. Pero si pongo 5, hay 1000 posibilidades distintas, ¿no? De 5,000 hasta 5,999. Entonces acá estoy teniendo un error mucho más grande del que informo. Por lo menos acá el error es de 1. Porque no pongo nada acá. O sea que acá, si pongo 0,103, la estoy pifiando mal. ¿Está claro este? Este es el error más común. Y a veces es confuso corregirlo en los informes porque llenan una planilla de Excel, ponen todos los ceros que tienen que poner y después la planilla Excel se los borra. Y después los retamos.
Entonces, eso no me pueden venir con la excusa, me lo borró la planilla Excel. Bueno, te lo borró, agregáselo. ¿Está bien? Buscarle la vuelta. Se puede. A veces la planilla Excel con el punto te lo redondea, pero si le pones 5,000 y lo interpreta como otra cosa y te lo deja. Es como lo informás. Para las cuentas es otra cosa. Bueno, acá este está perfecto. Porque el error está informado a 2 cifras significativas y estas 2 cifras significativas coinciden con las 2 más bajas. Acá el valor central tiene 3 cifras significativas, pero las 2 cifras significativas después de la coma coincide con la cantidad de cifras significativas del error. Entonces este está perfectamente informado. 5,00 más menos 0,10. Acá el error común es informarme 5 más menos 0,1. No, es 5,00 más menos 0,10. Y este último caso es creo que el que me faltaba, ¿no? El error que estoy informando es mucho más grande que la precisión que estoy informando en el valor central. Porque si yo acá estoy informando un 0, acá me está faltando un numerito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno. Entonces, digo, ¿por qué aclaré estas cosas? Porque está bien, yo dije informen a una cifra significativa, pero pueden tener, si el experimento les da informar el error con 3 cifras significativas y lo escriben bien, está bien. Pero me tienen que decir por qué están tan seguros de que pasó eso y que no se les escapó ningún detalle. Entonces, se van a encontrar con el problema, que ahora lo vamos a tratar en un par de slides, es que por ahí ustedes tienen este error y cómo hacen para expresarlo a una cifra significativa. Pero antes que eso les quería contar otra cosa. Digo, no se entiende cuál es la duda que yo estoy planteando. Ustedes por ahí miden y les da el primero. Pero yo les dije, no, yo quiero el error a una cifra significativa. Entonces acá ustedes van a tener que decidir si va a 0,1 o 0,2. Y acá 5,0. Bueno, eso, primero explico otra cosa y después volvemos a eso. Puede ser que yo tenga 2 mediciones, ¿no? O sea, quiero hacer 2 experimentos. ¿Por qué? Porque el primero que hice no estoy seguro si me dio bien. Entonces hago 2 a ver si me dan lo mismo. Entonces puede pasar que me den lo mismo o que no me den lo mismo. La verdad que la probabilidad de que dé exactamente lo mismo es 0. Y si no es 0, es 10 a la menos 50. Pero sí puede pasar que dentro del error den iguales. Por ejemplo, yo medí algo que mide 8 centímetros con un error de 1 centímetro. Eso puede ser de 7 a 9, cualquier valor es posible. Y medí otra cosa que me dio 10 centímetros y el error fue 2 centímetros. Entonces, como muy chico puede ser 8, como muy grande puede ser 12. ¿No? Uno era 8 más menos 1, el otro era 10 más menos 2. O sea, esto quiere decir que hay un intervalito que son iguales, ¿no? Que pueden coincidir. ¿Se entiende eso que acabo de decir? Pues lo dije rápido. Claro, en este caso en 8 y 9 sería. Claro. Por ahí, después ustedes, por supuesto, por ahí en el momento yo tiro números con más menos y se pierden. Después tienen la grabación y me pasan las veces que necesitan hasta que quede claro. Pero la manera visual más fácil es, tengo 2 mediciones, X1 y X2. Cada una tiene su error, ¿sí? Son intervalos abiertos típicamente. Ustedes por ahí en Introducción a la Matemática vieron intervalos abiertos e intervalos cerrados. En general, el intervalo cerrado se puede poner, pero no es correcto, porque uno no sabe exactamente. Pero si uno pone un intervalo cerrado, no es grave. O sea, de última está agrandando el intervalo.
está incluyendo el punto del borde, ¿no? Todos saben la diferencia entre un intervalo abierto y cerrado. Sí, Sí, profe, sí. Buenísimo. Entonces, en el primer caso, fíjense, era este, ¿no? El 8 más menos 1. Y este era, no sé, el 10 más menos 2. Bueno, hay un ratito donde ambos intervalos se intersectan. Esa región donde se intersectan es que eventualmente podrían ser iguales dentro del error experimental. Entonces, cuando pasa eso, uno no tiene herramientas para decir que son esencialmente diferentes, sino que pueden ser iguales. Cuando pasa eso, dice que las mediciones no presentan diferencias significativas. Ahora tengo muchos teléfonos. No, Natalia, tenés el audio abierto. Encima era Aiza, no sé, no van a cortar el agua, qué sé yo. Ah, bueno. No sé qué dijo, te corté. Está bien. Bueno, no. Sigue estando. Tenés el micrófono abierto. Sí. Aparentemente sigue estando el teléfono sano y salvo. Bueno, entonces, cuando los intervalos de medición se superponen, fíjense que acá puse una rayita roja para la medición X1, no sé si se entiende bien el dibujito. Por ahí si lo hago el pizarrón es más claro, pero me parece que se entiende, ¿no? Y X2 para el intervalo, y azul para el intervalo X2 más menos delta X. Fíjense que los intervalos los hice de distinto ancho porque podrían tener distintos errores. Entonces, si hay una zona de intersección, no presenta diferencias significativas. Y si no hay intersección, creo que dije mal, ¿no? Si hay intersección, no presenta diferencias. Y si no hay intersección entre los dos intervalos de medición, decimos que esas mediciones presentan diferencias significativas. Y son distintas. ¿Sí? ¿Está claro eso? Si alguien no lo entendió, pues justo me llamaron por teléfono y qué sé yo, me dicen. Si no, seguimos adelante. Va, sigo adelante. Profe, yo no lo llegué a entender bien. Bueno, a ver, espera. El de arriba como que no presenta error y el de No. abajo sí. No, son dos ejemplos distintos. Ahí Sí. te muestro. Tengo dos mediciones. 8,5 más menos 0,3 y 9 más menos 1. Acá lo puse en centímetros, pues. Sí. Ahora voy y lo grafico en una recta numérica. Ujú. Entonces, bueno, la divido en 8, 9 y 10. Y bueno, va a estar en centímetros, ¿no? Entonces, el primero es 8,5 más menos 0,3. Para hacerlo más preciso, voy a dividirlo en 10 rayitas. ¿Sí? Hice más para poderlo ver más detallado. Ahora Sí. voy a elegir color. Tengo dos colores. Amarillito y naranjita, rosita, no me acuerdo qué colores.
Entonces, la medición 1 está centrada en 8,5. Entonces voy y busco 8, 8,1, 8,2, 8,3, 8,4, 8,5. Perfecto. Y el error de medición es 0,3 para un lado y para el otro. 1, 2, 3. Hasta acá llega esta medición. Para este lado, 1, 2, 3. Para acá llega para este otro. Entonces, todos estos valores son posibles para esta medición. Porque es 8,5 más o menos 0,3. Y ahora hago lo mismo con la otra, que me dio 9 más menos 1. Entonces voy y agarro el otro color. El otro color está centrado en 9. Si le sumo 1, llega hasta 10. Si le resto 1, llega hasta acá. Y pinto. ¿Hay intersección entre estos dos conjuntos? Sí. Bueno, entonces quiere decir que ambas mediciones no presentan diferencias significativas. ¿Está claro? Ah, ok. Sí, sí. Si tuvieras dos mediciones, haces el dibujito y te da que los intervalos no se intersectan, decís presentan diferencias significativas. Y si presentan diferencias significativas, es que son cuantitativamente diferentes las mediciones. En cambio, en el otro caso, no lo podés aseverar. Sí, cualitativamente parecen diferentes, pero en este caso, el que hicimos recién, sí, bueno, no es lo mismo 8,5 más menos 0,3 que 9 más menos 1. Lo veo, me doy cuenta. Pero con el margen de error que tengo, no los puedo distinguir a ciencia cierta. Entonces, no son iguales, pero no puedo decir que son distintos. ¿Va bien? Ok, gracias, profe. Bueno. ¿Niño o niña? Niño. El semestre pasado era más chiquito y me dejaba escuchar tranquila, ahora Está no. bien. ¿Cómo se llama el niño? Nehuel, disculpe. Hola, Nehuel. Hola. Bueno, Mira la cámara. le dio vergüenza ahora. Bueno, falta poco. Entonces, esto es lo que pasa. Cuando los intervalos se solapan o intersectan, no hay diferencia significativa, y cuando sí, sí la hay. Profe, una consulta. Sí, Cuando tenemos diferencias significativas, ¿tenemos que hacer una tercera medición? bueno, depende cuál es el objetivo del experimento. Y Por ahí vos querés si nos piden que probar. tenemos que informar una medición. Y No, por ahí, si vos querés probar que dos cosas son diferentes y estás segura que te dieron diferentes, ya está. Ahora, si querés vos asegurarte, haces una tercera medición, a ver qué pasa. Y repetís un dato. Depende qué es lo que vos quieras hacer. O sea, no tiene, o sea, sí, si vos medís 100 veces lo mismo, es de esperar que las 100 mediciones no presenten diferencias significativas. Pero estadísticamente alguna se te va a ir. Entonces, cuando alguna se te va, es el tratamiento que después les va a contar Néstor. Porque por ahí está bien, es diferencia significativa, pero por ahí no es tan grande como uno supondría. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, gracias. Bueno, vieron que recién usé 8,5 más menos 0,3 y 9 más menos 1, ¿no? Sí, profe. Sí. Bueno, en el caso de 9 más menos 1, hay una cosa que se puede hacer que es el error relativo. ¿Qué es el error relativo? Es dividir el error en módulo, no importa el más menos, dividido el valor central. Entonces, si uno hace 9 más menos 1, el error es 1, el valor central es 9. El error relativo es 1 dividido 9, que me va a dar 0,11 periódico, algo así. Y en el otro caso, 8,5 más menos 0,3, el error relativo, si uno va y hace la cuenta, es 0,3 dividido 8,5. Eso me da 0,035. Bueno, como
lo veíamos del gráfico, el error relativo de 8,5 más menos 0,3 es más chiquito que el de 1 dividido 9. Eso, el error relativo me da una orientación o una estimación de cuán precisa fue esa medición. Y si uno lo quiere expresar en términos de porcentaje, bueno, lo multiplica por 100. Acá me faltó el 100%, pero bueno, me lo olvidé. Pero hay que ponerlo, después lo agrego. Estas definiciones están buenas, pero tienen sus limitaciones, qué sé yo. Ponele que el X central que me diste era 0. ¿Es una buena definición de error relativo? Y no, porque la división por 0 no está definida. O es un número muy próximo a 0. Te va a dar un error relativo gigantesco y a lo mejor la medición fue precisa. En general, las cosas que medimos nosotros, esta definición de error relativo anda bien, pero no es palabra santa. Hay que siempre mirar qué pasa en cada experimento. Pero son todas cosas que podemos usar. Entonces, había algo que yo les había comentado hoy, que es esto. Yo voy y con la calculadora, no sé, o con mido, y no me va, el resultado numérico no me va a dar a una cifra significativa como yo se los pedí. Por ahí van a tener esto, qué sé yo. ¿No? Entonces uno dice, y acá tengo 1,5783 y me dio más o menos 0,024. Bueno, está claro que el 3 está de más, ¿no? Para ser coherente. Bueno, una posibilidad es tacho este 3 y si quiero ser coherente informo 1,578 más o menos 0,24. No sé si es la precisión que me pedía el profesor, pero por lo menos lo expreso bien. Bueno, bárbaro. Pero ahora yo vengo y te digo, expresarme el error a una cifra significativa. ¿Qué haces? O sea, que esté a una cifra significativa, quiere decir que acá tengo que el error poner 0,0 y acá un número. Y acá tengo que poner, bueno, si acá tengo dos cifras después de la coma, acá tendré que poner 1,5 y acá un número. Ahora, ¿qué número va en el lugar del 7 y qué número va en el lugar del 2? ¿Puede ser que quede el 2? Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Qué pasa si yo... No depende del número siguiente, de si es más que 5 o si es igual a 5 o si era menor a 5. Bueno, acá depende de lo riguroso que uno quiera hacer. Yo tengo... Bueno, miremos el error primero, ¿no? Yo pongo acá 0,024. Bueno, acá hay un 4. El criterio de redondeo, que en general usamos en los ejercicios, bueno, si acá hay un número que es menor que 5, dejo 0,02. Y si el número que está acá es mayor que 5, pongo 0,03. Es un criterio de redondeo que en los problemas funciona bien. Ahora, acá yo digo, ¿no? Si hago el criterio de redondeo, pongo 0,02, me estoy olvidando una parte del margen de error. Hay números que no estoy informando. ¿Se dan cuenta? Silencio en la noche, el músculo duerme. Sí, creo que sí. No, pues digo, achiqué el intervalo de error. Estoy diciendo que mi medición es más precisa de lo que en realidad era. Si en vez de poner 0,024 pongo 0,02, achiqué mi intervalo de error 0,04 de cada lado. Y en realidad yo sé que
el error era más grande. Bueno, pero es un 0,04. Bueno, pero si fuera 24 en lugar de... Ya no es tan... A veces pasa que las mediciones dan 1,57 más menos 24. Y estoy seguro de que una opción es decir, bueno, lo expreso a 2 cifras significativas y zafo. Bueno, 0,024. Bueno, demostrame por qué estás tan seguro. Si no estás muy seguro y yo te estoy pidiendo una cifra significativa, acá hay que poner un solo número. Si pongo 0,02, me estoy olvidando parte del intervalo. Y como seguro que mi experimento fue mucho más trucho de lo que yo pensaba, lo que conviene es agrandar el error. Entonces pongo 0,03. Es preferible informar un intervalo un poco más grande de lo que es que informar un intervalo un poco más chico. ¿No? Es como cuando uno esto lo entiende cuando tiene que poner plata. Uno va y quiere comprar baldosas para cerámicos para hacer un piso. Y bueno, cuando vos medís te da más o menos una baldosa. ¿Pedís una baldosa de menos o pedís una baldosa de más? Una caja de más. Y demás. Tenés que pedir una caja de más porque es lo mínimo que te venden. ¿Y qué estás haciendo? Ahí estás sobreestimando, porque no sabes si cuando estás poniendo el piso y por ahí se te rompió una baldosa y estabas muy justo. Y encima el tema de las cerámicos, vieron cómo es, ¿no? Las distintas horneadas salen diferentes. Entonces por ahí uno compró y la caja, va la semana que viene, vino otro pedido y ya le queda con otro tono al piso. Bueno, acá es lo mismo. Acá uno redondea por demás. Lo que hacen con las baldosas y lo que están haciendo acá es una sobreestimación. ¿Estamos claros? Profe, o sea que no importa el número que siga, ponele que siga Siempre un lo 1, vos agrandás. ponderás siempre, ok. Siempre lo agrandás. O sea, eso se llama sobreestimar el error. Bueno, entonces ya sabemos que acá voy a poner un punto 0,3. ¿Y acá qué pongo? ¿Un 7 o un 8? Porque bueno, acá estaba claro, estoy agrandando el error. Pero acá, poner 7 u 8 no es lo mismo. Pues estoy corriendo el valor central, ¿no? Claro. Acá tampoco, Cuidado. Un 8 en el 7. acá tampoco es un redondeo directo. Entonces, uno ahí lo que tiene que ver, a ojo, de qué manera cubre todos los valores posibles. Si con el 0,03 cubrís todos los valores que mediste, sea poniendo 1,57 o 1,58, y pone 1,58 porque está más cerca del 58 que del 57. Ahora, si poniendo 1,58 dejaste valores afuera de los que realmente mediste, tenés que dejar el 7. ¿Lo visualizan? ¿Lo que estoy diciendo? Por ejemplo, si yo dejo como margen de error 0,2 y acá pongo 1,57, ahí ya estoy dejando mucho afuera. Ya dejaste 0,083 de un lado, afuera. Ujú. Sí. Esto es como cuando uno quiere hacer un pullover a ojo, ¿no? Bueno, o cuando uno va a comprar un pullover, qué sé yo. Los pullovers, más o menos, las mangas son simétricas, pero las personas no son simétricas. Uno tiene un pie que es un poquito más grande que el otro, una mano que es un poquito más grande que la otra, un brazo que es un poquito más largo que la otra. Entonces, si ustedes redondean mal, se va a notar mucho que una manga va a ser más corta que la otra. Entonces, a veces es preferible que haya una manga que sea un poco más larga. Total, después se puede recortar para arriba, pero si la hiciste corta, la hiciste corta. Entonces hay que mirar con qué combinación de números cubro los que efectivamente me dio la cuenta.
Si no logro decidirme ni con el 7 ni con el 8, entonces quiere decir que el error lo tengo que seguir agrandando. Tengo que ir a .04. ¿Se entiende? Sí, más o menos. Más o Está menos, sí. complicada esa parte. Es de sentido común, claro, cuesta verlo. Sí, sí, porque hasta ahora veníamos todos muy contentos, sobre todo los profes de matemática, porque estamos usando una matemática más sofisticada, qué sé yo, pero ahora de golpe les vine con el más o menos. A ver si me sale lo que quiero decir. Por ahí justo no es el mejor número que elegí, a ver. 1,574 más menos 0,012. ¿No? Esto es lo que me da la cuenta. Pero yo lo quiero a una cifra significativa. Y acá tengo como 4 combinaciones posibles. Las primeras 4 que se me ocurren a mí. O acá pongo un 1 o acá pongo un 2. Vas a escribir una de más, bueno. O 2 de más. Y de este lado, si acá voy a 2 cifras, ¿acá qué pongo? ¿Un 7 o un 8? Y puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, o puede ser esto. Y alguien más puntilloso que yo me puede decir, ¿y por qué no pones 1,56 también? Y sí, puedo, pero estas son las 4 combinaciones, ¿no? Estas son las 4 posibilidades. Yo me tengo que quedar con la mejor. ¿Y cómo hago? Voy a... No sé, hice lío con el freezer, lo moví y ahora hace un ruidito un poco molesto. Arriba dejo... esto, ¿no? Entonces ahora, y no sé, voy a la recta, o puedo hacer la recta numérica o ir probando uno con uno. A ver. 1,574 más menos 0,012. ¿Cuál es el número más chico y más grande que puedo tener? Hagan esa cuenta. ¿Hicieron la cuenta? 1,586 y 1,562. Claro, esos son el número más chico que puedo tener y el más grande de las cosas que medí. Entonces empiezo a mirar. 1,57 más menos 0,01. ¿Cubre todas las posibilidades? ¿Cuánto es lo más grande que puede valer este de acá? 1,58. Y esto llega hasta acá, ¿no? O sea Claro. que estoy perdiendo información. O sea, este no va. Este de acá. Perdón, este de acá. Lo más grande, 1,59. De este lado estoy bien. ¿Y lo más chico cuánto puede ser? Tampoco va. 1,57. Pero me estoy dejando afuera todos estos. Este tampoco va. Y ahora, entonces quiere decir que hay que agrandar el error.
pero ¿cuál de estos dos me conviene? Y a ver, veamos. 1,57, lo más grande que puede valer es 1,59. Por este lado va bien. Perdón, por este lado va bien. Y lo más chico es 1,55, o sea, por este lado va bien. O sea que este puede andar. Vamos a ver este otro. 1,58, ¿cuánto es lo más grande que puede ser? 1,6. 1,60, ¿no? O sea que vamos bien de ese lado. Y lo más chico es 1,56. O sea, vamos bien por ese lado. O sea que estos son dos candidatos de una buena información. ¿Con cuál me quedo? Profe, pero Sí. en el anteúltimo, si yo le resto esa cantidad, el error, en el primero de todos, me queda parte sin cubrir, digamos. ¿Cuál? ¿En cuál, perdón? 1,57 más menos 0,02. Sí, lo más chico es 1,55. Y lo más Claro. grande es 1,59. Ah, Cubro todo. No entiendo, profe. Yo tengo la misma duda que ella. Si vos cuando hiciste arriba el 1,574 lo llevaste al más chico y te dio 1,562. Sí. Eso es como más chico. Y acá este te está dando 1,55. ¿No hay parte que se pierde? No, hay parte que sobra. Es un intervalo más grande. Estás informando de más, pero no de menos. Ah, ok. 1,55 es más chico que 1,50. O sea, Ahora sí entiendo. siempre si esto así no lo ven rápido, hagan la recta numérica y los intervalos. Pongan en un color estos y en otro color estos, en 4 gráficos distintos. O sea, si el intervalo de error que les queda cubre este mínimo y este máximo, es correcto. Entonces, acá nos encontramos que de las 4 posibilidades que teníamos, hay 2 que sirven y 2 que no. Entonces, una es, no me decido, bueno, dejo las 2. Bueno, pero ustedes tienen una herramienta para decidir. Es el error relativo. Entonces acá se quedan con el que les da menor error relativo. ¿Cuál da menor error relativo? ¿El tercero o el cuarto? ¿El tercero? ¿Cuál da el error relativo más chico? ¿El tercero o el cuarto? El cuarto. El otro suma encima de lo que es de 55 en adelante. Entonces, claro, este es el denominador, ¿no? Cuanto más grande el denominador, más chico el error relativo. Así que es el cuarto. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, ahora sí. Bueno, esto es si uno se pone muy en purista. Pero de última, uno dice, sí, pero en realidad la verdad que yo me olvidé que soy miope, que tardo en coordinar con Néstor. Entonces, si este error ya es el triple, cualquiera de las dos sirve seguro y me quedo con la de menor error relativo. Entonces ya no tengo que analizar estos dos. ¿Sí? Siempre, si uno sobreestima el error, dentro de parámetros razonables, está bien. Desconsuela un poco porque uno dice, bueno, en intro tenía fórmula para todo, ahora acá no solo las cuentas son más difíciles, no siempre sirven todas las ecuaciones, pero mal que mal, o llega una integral, o llega una ecuación diferencial, una derivada, y bueno, la piloteo. Y ahora me está haciendo sumas y restas, y me está haciendo todo con más o menos, y es así esta parte. Esta parte es de ponderación, de estimación, de evaluación, de una mirada más crítica y detenida, y después vienen todas las otras cuentas cuando haga falta. Bueno, vamos a seguir. Pero este punto, si se entendió, es importante, porque uno suele pensar, y no solo ustedes, ¿no? También yo por muchos años y
y docentes, incluso experimentales, que lo que terminan haciendo es redondear. Bueno, entonces quedaba eso, 1,58 más menos 0,03 en este caso. Y lo que quería remarcar es esto, que no hicimos redondeo. Ojo, a veces los experimentales viejos, claro, tienen tanta cancha que ellos esa estimación casi la hacen sin pensar y te dicen, sí, bueno, más o menos, es un redondeo, qué sé yo. Está perfecto, ya yo al tipo experimental que hace todas esas cosas lo respeto mucho, pero esta primera vez para pensarlo uno tiene que ir con cuidado. Qué sé yo me acuerdo que, bueno, en la carrera de física, hay básicamente, de hecho, no es que está pensado así, pero hay como orientaciones teóricas y experimentales. Y tenemos la carrera de física, no del profesorado, ¿no? De la licenciatura donde yo estudié. Hay como 28 materias. Y 7 son experimentales. O sea, solo se va al laboratorio todas las clases. No es como acá que tenemos clases teórico-prácticas. Es otra modalidad. Entonces, claro, todas las semanas estamos 6 horas en un laboratorio haciendo una práctica, qué sé yo. Entonces, todas estas cosas tenemos mucho tiempo para discutirlas. Y las últimas 2 es casi como una tesina. O sea, uno va y labura en un laboratorio de verdad. Haciendo un plan de trabajo y qué sé yo, uno presenta un informe de todo el año que estuvo trabajando y siempre yo me acordaba, ¿no? Que yo con estas cuestiones que siempre me interesaban mucho, yo iba siempre con todo cuidado, puliendo las superficies tenía que hacer una cavidad para refrigerar un láser. Entonces yo le iba puliendo con cuidado, qué sé yo, mirando así el profesor dice, no, Carlos, esto es así, agarró la pieza, agarró el papel de lija y empezó a... Tomá, acá está. Bueno, fue un poco decepcionante, ¿no? Es como que... Y a veces acá me pasa con profes de la universidad, yo cuento esto con todo detalle, me dicen, mandale 1,5 más menos 0,4. Pero pará, sos una bestia, sí, pero te olvidaste de este error, de este otro error, de aquel error, de este otro error. Bueno, pero está bien, eso lo puedes hacer cuando previamente, cuando la primera vez que te lo contaron, te diste cuenta de todos los detalles que uno debe tener en cuenta. Después, la práctica hace a que las cosas las hagan más automáticas. Pero nosotros, estas primeras prácticas, tenemos que ser cuidadosos. Y lamentablemente, en el profesorado de física, bueno, de matemática ni que hablar, ¿no? O sea, terminan ustedes mecánica elemental y nunca más. Pero los que siguen el profesorado de física tienen 2 o 3 materias más con cosas que tienen que medir algo. No es mucho. Y a veces nos desconsuela que llegan a termodinámica y fluidos con el profe Monastra y me dicen, no sabes, ponen los errores a 5 o 6 cifras significativas, no es coherente entre el valor central y el error, yo los quiero matar. ¿Vos qué les enseñaste, Carlos? No, te juro que yo esto lo expliqué. Y es más, ahora queda grabado en YouTube para que no queden dudas que lo expliqué. Y cuesta, evidentemente cuesta. Y nada, qué sé yo, tanto ustedes, profesores de matemática como de física, eventualmente van a estar habilitados para dar física en alguna secundaria, en algún terciario o tal vez universidad. Entonces, un mínimo manejo de estas cosas tienen que tenerlo, por las razones que ya mencionamos varias veces, de que tenemos que distinguir claramente que la física es una ciencia natural y la matemática una ciencia exacta. Entonces, nosotros en esta clase de hoy es un poco querer curar todos esos errores que después van a cometer cuando hagan las 3 únicas mediciones que vamos a hacer, o sea, no 3 únicas mediciones, las 3 únicas prácticas que tenemos acá, que son poquitas realmente, que vamos a ver si las podemos hacer presencial, ni siquiera sabemos eso. Entonces, lo que a mí me pasó en el curso del año pasado, que dije, bueno, lo voy a explicar sobre el pucho cuando les vaya a hacer la práctica en laboratorio, porque si se lo explico en septiembre, para después verlo en febrero no tiene sentido. Bueno, ok. Pero en febrero además además de esta clase les tendría que haber hecho un laboratorio domiciliario, porque
Después cuando fueron al laboratorio, estas cosas les cuesta darse cuenta. Y se equivocan mucho, y se pierde tiempo, y lamentablemente en este momento de pandemia, el tiempo de laboratorio, además de ser corto, es muy limitado. Entonces, un poco la idea de dedicarle este tiempo, aunque sea así medio teórico, no es lo que más me gusta. Me gustaría estar en el lago haciendo mediciones con ustedes ahora. Pero por lo menos, si es que nos dejan ir presenciales al laboratorio, por lo menos después de haber escrito un informe, de haber ustedes renegado en su casa con estas cosas que estoy contando ahora, uno tiene la esperanza de que lo van a poder aprovechar mejor, porque si no también uno se queda con una sensación de que o el lago es algo muy difícil o es algo inabarcable, y no es ni una cosa ni la otra. Ojo, los que cursaron intro el año pasado, no sé cuántos de ustedes lo hicieron todo domiciliario, hicimos lo que pudimos, pero yo no quedé conforme. Me gustaron mucho las prácticas, me sorprendió gratamente la disposición y todos mis alumnos. Yo tuve intro de ingeniería el año pasado, pero estas cosas en intro no tenemos el tiempo para discutirlo como acá lo generé, porque acá tampoco tenemos tiempo. Pero tenemos que detenernos en estas cosas, es importante. Bueno, y hay un aspecto más antes del intervalo, que es la propagación de errores. Bueno, ya hablamos de que los errores tienen incertezas cuando uno mide, o sea, uno tiene mediciones que son directas, uno va con la regla y mide, y tiene mediciones indirectas, uno a partir de una regla, a partir de un peso, por ahí mide el periodo de un resorte, o sea, uno obtiene una medición indirecta, o a partir del largo de un resorte y de su masa, uno mide la frecuencia del resorte. Eso es algo que vamos a ver al final del cuatrimestre, ¿no? O sea, la frecuencia de oscilación de un resorte es la raíz cuadrada de K sobre M, donde K es la constante del resorte y M es su masa. Es muy loco, ¿no? Porque de dos propiedades mecánicas, la dureza de un resorte y la masa, obtenemos una frecuencia que es un tiempo, o una inversa de tiempo. ¿Y por qué se puede hacer eso? Pues bueno, uno cuando deduce fórmulas en física, bueno, uno obtiene resultados a partir de predicciones matemáticas. Eso hasta ahora creo que todos más o menos. Uno sabe que si tiene el MRU y deriva, tiene la ecuación de velocidad, deriva y tiene la aceleración. Eso está perfecto. Pero eso lo está obteniendo indirectamente, ¿no? Ustedes tienen una fórmula, no sé, para la velocidad que es V0 más A por T. Eso no fueron a medirlo. Lo obtienen de alguna manera indirecta. Medirán una aceleración, medirán un tiempo y después se fijarán si eso coincide con la distancia que recorrió. Entonces, si coincide con la distancia que recorrió, es que calcularon bien la velocidad por esa fórmula. ¿Se entiende la diferencia entre medición directa e indirecta? Sí, profe. Bien. Entonces ustedes acá están viendo unas derivadas muy simpáticas en la ecuación 5. Bueno, creo que ya varios de ustedes se han topado con este tipo de cosas. Es que en general, en los experimentos que nosotros vamos a trabajar, no es así toda la vida. Lamentablemente, cuando uno va a los fierros a medir, en general se cumple lo que voy a decir, pero hay veces que no. Pero todas las cosas que nosotros medimos en mecánica elemental, en general son funciones continuas y derivables. Si las funciones son continuas y derivables, son diferenciables. Y hay funciones que pueden depender de varias variables. Recién, cuando les hablé de la frecuencia, dije que es raíz de K sobre M. K lo mido y M lo mido. La frecuencia me depende de dos cosas, de la dureza del resorte y de la masa. Pero esa dureza del resorte la medí con un error y la masa del resorte la medí con un error. Entonces la frecuencia es una función de dos funciones. Y entonces uno puede calcular los apartamientos. Y eso es el error que se obtiene de manera analítica. Eso nace que cuando las funciones son continuas y derivables, uno puede calcular el diferencial exacto.
El diferencial exacto es si una función depende de 3 variables, es la derivada de f respecto de x diferencial x, más la derivada de f respecto a y diferencial y, más la derivada de z por diferencial z. Espero que lo hayan visto esto. Esto se llama diferencial exacta de una función. ¿Cómo se vincula con el error? Bueno, en física uno no tiene diferenciales exactos. Uno tiene errores. Un error, no sé si era k sobre m, un error en k y un error en m. Bueno, y ese error funciona como un incremento, como un diferencial. Entonces lo primero que vamos a hacer es cambiar el diferencial x por el error en x. Y lo mismo en y y en z. ¿Cuál es la diferencia entre un diferencial exacto y un diferencial físico? Que el diferencial exacto, si la función es continua y derivable, es tan chico como yo quiera. Tiende a 0. Cuando yo hago un diferencial físico, es tan chico como me permita el experimento. Puedo hacerlo muy chiquitito, solo tendré a 0. Pero es hasta donde el experimento me deja, no infinitamente. No es muy chiquito, pero no tiende a 0. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. Entonces, donde diga diferenciales voy a cambiarlo todo por deltas. Y a las derivadas las voy a dejar, pero las voy a reemplazar por un módulo de la derivada. ¿Por qué? Porque los errores en física pueden ser más o menos. Entonces, si es más, este me da positivo, este me da negativo y este me da positivo, capaz que entre los tres suman 0. El error no puede dar 0. Es como una avalancha, los errores se van acumulando. Entonces, es lo que dije antes, sobreestimamos el margen de incerteza. Entonces, siempre analizamos el peor de los casos. Y el peor de los casos es cuando se suman todos los errores. En este caso, delta x, delta y, delta z, supuse que eran números positivos, por eso están fuera del módulo. Y el diferencial f quedó error en f. Y el ejemplo concreto es lo que les dije recién. La frecuencia de un resorte, que depende de 2 variables, básicamente, k y m. K es la... ¿Se acuerdan, no? La k del resorte, la ley de Hooke. F igual k por delta x. Bueno, esa es esta k. Y esta es la masa del resorte. Ya a fin de cuatrimestre o después del primer parcial, no, antes del primer parcial, perdón, vamos a tratar el oscilador armónico y vamos a ver esta fórmula. Pero bueno, por ahora créanla, y el que ya la recursó alguna vez la materia, ya sabe de lo que estoy hablando. Y el que no, bueno, nada, es pintoresco. La frecuencia de oscilación de un resorte, el va y viene que se mide en Hertz o en 1 sobre segundos, mira, depende de esta función, qué raro, una raíz cuadrada de k dividido m. Bueno, después fíjense que k está en newton sobre metros, m está en kilogramos y da unidades de tiempo, como debe ser. Bueno, entonces yo voy y mido la masa, tengo una balanza, ¿no? Entonces, pongo la pesita, la plomadita con la que medí el peso de la plomada, y no sé, tiene un margen de error de 1 gramo. Entonces voy a tener M0 más menos delta M. Y lo mismo va a pasar con la constante del resorte. Que yo, de alguna manera, yo me la voy a ingeniar y voy a medir la constante del resorte que va a tener un margen de error. Entonces, tengo un valor central y un valor y un error. En lo que sigue, me estoy equivocando que en todos lados donde diga M hay que reemplazar M0 y en todos los lados que diga K hay que poner K0. Entonces, ahora voy y hago eso. Entonces voy y digo, hago esta fórmula. Esto es una función que depende de 2 variables. La voy a hacer en el pizarrón. La voy a hacer súper detallada,
pero no hace falta hacerlo tan detallado. Entonces tengo que f de km es 1 sobre 2pi por la raíz de k dividido m. La fórmula, yo tengo que poner que delta f va a ser el módulo de la derivada de f respecto de x por delta x más la derivada respecto, perdón, las variables acá no son x6, son k y m. ¿Sí? Y las variables que tengo son m es m0 más menos delta m y k igual k0 más menos delta k. Entonces voy y ahora derivo. Estos, cuando derivo en más de una variable, son las derivadas parciales, ¿no? ¿Todos saben lo que son las derivadas parciales? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Derivadas respecto de una variable, después derivadas respecto de Claro, otra. derivar respecto a una variable y las demás son como si fueran números. Eso es esas derivadas parciales, por si alguno no se acuerda. Bueno, ¿cuál es la función que tengo yo? 1 sobre 2pi raíz de k sobre m. Bueno, el 1 sobre 2pi es 1 sobre 2pi, no jodamos. Si quieren podemos hacer la derivada de raíz de k sobre m y el 1 sobre 2pi lo ponemos después, ¿puede ser? Digo, para no andar escribiendo 1 sobre 2pi todo el tiempo. Entonces, si hago, tengo que hacer dos derivadas respecto de k y respecto de m. Tengo raíz de k sobre m, o sea, k sobre m a la 1/2, por ejemplo. ¿Cuánta es la derivada de k sobre m a la 1/2? ¿Respecto de quién? De k. Esta aquí no. De f de k. Y f es raíz de k sobre m. Lo puedo escribir así, si quieren. Como 1 sobre 2pi por k a la 1/2. A lo mejor, a mí a veces me ayuda a hacerlo así. Si no, hacen la regla de la cadena y a la lona. No sé. Claro, sí, así es más fácil, pues sacás el m ahora como constante, si vas a derivar respecto de m, de k, digo. Sacás Sí, el a mí me parece que es más fácil así porque si agarran y derivan la raíz, siempre hacen mal la regla de la cadena. Sí, es más fácil bajar el Entonces, medio. claro, el m a la 1/2 dividiendo queda, ya está. Porque no estoy derivando respecto de m. ¿Y el otro cómo me queda? La raíz de k, ¿cuánto me da la derivada? 1 sobre 2 raíces de k. 1 sobre 2 raíces de k. O sea, sí. ¿Así? ¿Está bien? ¿Nos falta un menos ahí, profe? Bien. La derivada de la raíz de k es 1/2 de k a la menos 1/2. O sea, acá no hay menos. Va más. ¿De acuerdo? Sí, profe. Buenísimo. Y ahora hay que derivar la otra, de f respecto a m. Entonces, el k a la 1/2 lo dejo ahí tranca. Y ahora, ¿cuánto es la derivada de m a la menos 1/2? Lo mismo, pero donde está m va acá y donde está acá va m, ¿no? O, Menos un medio Menos un de m medio. a la 3 medios. De m a la 3 medios, ¿no? Sí. A ver. ¿Están todos de Negativo, ¿no? acuerdo? Sí, ahora sí el negativo. ¿Sí?
Acordate que si tenés m a la menos 1 medio, cuando derivas le restás 1, entonces te queda m a la menos 3 medios. Y el 1 medio era negativo, sale menos 1 medio. ¿De acuerdo con eso? ¿Todos lo ven? Sí, profe. ¿Sí? Pero recuerden que yo lo que quiero es el módulo. Así que el signo... tanto da. Ahí lo borré. Entonces ahora voy acá arriba y reemplazo esto. Donde dice df a dk, voy a poner este numerito y lo voy a multiplicar por delta k. Y donde dice df a dm, lo reemplazo por este numerito y pongo delta m. Si quieren... Profe, ¿podría hacer un poquito más atrás el pizarrón? Sí, ahí. ¿Más atrás o más adelante? Más atrás. Más cerca o más lejos, perdón. Más lejos. Más lejos. ¿Así? Sí, para que se vea entero un ratito, si no, después lo acerco. Está bien, ahí lo está. Ahí. Si Ahí quieren está, ya hacerlo hice un print de captura. pantalla, Ya hice captura, por eso. buenísimo. Vale, entonces, ahora voy a hacer eso. Como tengo el pizarrón chiquito, lo reemplazo yo de una. A ver si se dan cuenta lo que voy a hacer. Hice 2 pasos en uno. El primero lo van a identificar fácil porque donde puse df a dk, puse 1 medio de raíz de k sobre m y multipliqué por delta k, ¿no? Ese es claro. Ahora, hice un paso intermedio. Fíjense. Perdón, me cuesta. Df a dm es 1 medio de k a lo medio, raíz de k lo puse ahí arriba, por delta m, y abajo era m a la 3 medios. M a la 3 medios es raíz cuadrada de m por m, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Ven todos? O sea, si a mí me piden el error y ya está. Ahí terminó. ¿Sí? Ahí terminó el ejercicio. Entonces después yo para mis cuentas voy y reemplazo los valores de K. Bueno, en realidad lo que va acá es K0, M0, M0, M0 y K. Porque en realidad el diferencial exacto de alguna medida es el desarrollo de Taylor alrededor del valor central. Así que por eso les había dicho me faltó el cerito en todos lados, en los valores centrales. Entonces, bueno, nada, K me dio 5 newton por metro, la masa me dio 6 kilos, qué sé yo, voy, reemplazo, el error me dio 1 gramo, el delta K me dio 1 newton por metro, y reemplazo todo y me va a dar un número. Después lo comparo con el valor central, que es haber hecho la cuenta acá. Ah, me faltó el 2pi, ¿no? Ahora lo agregamos. Y bueno, y después tengo que hacer las consideraciones de incerteza de cómo se no redondea, sino cómo se estima el error. Y acá está. Acá me faltaba el 2pi, que lo puse ahí de vuelta ahora, porque habíamos hecho la cuenta sin el 2pi. Ahí está completo. Bueno, fíjense, ¿qué otra cosa puedo sacar de factor común?
Ahora, esto era calcular el error. Vamos a hacer algo más. Vamos a calcular el error relativo a esta magnitud. Pero lo vamos a hacer de una manera que va a salir medio como el mago Cacarulo, de puro mago. ¿Qué cosas puedo sacar de factor común entre los corchetes? Raíz de m sub 0. Raíz de Un medio. El 1/2, bien. ¿Podría sacar raíz de k? Sí, también. Digo, podría yo tranquilamente acá multiplicar y dividir por k, ¿no? Vamos despacio. Vamos a hacer primero lo que me dijeron. Delta F es, entonces es 1/4 de pi, y me dijeron que saque el raíz de m0. Entonces acá me queda delta k. Qué raro, me parece que cometí un error en algún lado. Pero bueno, vamos a ver. Dividido raíz de k0. Ah, no, está bien. Más raíz de k0 dividido por delta m dividido m0. ¿Sí? Ahora, fíjense. Acá, dentro del corchete, si esta raíz de k no estuviese, me quedaría el error relativo de la masa. ¿Cómo podría hacer para sacarme de encima el raíz de k? Y bueno, lo saco del corchete. Pero entonces, si lo saco del corchete, si de acá no hay problema. Saco el raíz, viene para acá. Ahora, si acá saco un raíz de k0, acá me tiene que aparecer otro, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Sí, sí. Entonces, lo hago. Ahora van a decir, profe, está medio indeciso cuando vean lo que hice. Pero, bueno. Ya casi lo tenemos, ¿eh? Esto que me quedó acá, fíjense, volví a separar este 2 de este 2pi. Esto que está acá, ¿quién era originalmente? Está arriba. F. F. O sea que todo esto de acá es F. Entonces, donde dice 1 sobre 2pi de raíz de k sobre m, puedo reemplazarlo por un F. Y ese F después lo puedo pasar dividiendo. Tengo el error relativo. Si quieren, copien eso o sáquenle foto. Entonces, lo que voy a hacer yo va a ser dos cosas. Donde dice 1 sobre 2pi raíz de k sobre m, voy a poner F. Pero no lo voy a dejar acá, lo voy a pasar dividiendo. Y acá saqué el error relativo haciendo propagación de errores también. Para este caso. Para otro caso habrá que hacer otra cuenta. El ejercicio terminaba acá y este es el bonus track.
Pero es un bonus track interesante porque fíjense que la función era una potencia a la 1/2 de K y de M, y me dio que el error relativo es proporcional a la potencia por la suma de los errores relativos. Después habría que ver cómo queda en una multiplicación, en una logarítmica o cosas así. Pero, básicamente, hacer propagación de errores, primero uno tiene que estar seguro que en el rango de medición la función que estoy deduciendo sea derivable y continua. Y una vez que estoy asegurado de si tengo los valores centrales y los errores, hago las derivadas parciales. Y acá, claro, fíjense, acá lo hice en 3 pasos, pero había varias cuantitas en el medio. Entonces por eso las escribimos. Acá lo hice con regla de la cadena. O sea, acá lo tienen hecho de otra manera, distinta de la que lo hicimos. Dije, si esta es la raíz de k sobre m, la derivada es 1/2 de la raíz de m dividido k, la derivada de k dividido m es delta k sobre m, lo mismo acá, y la derivada de k sobre m respecto de m es k dividido m cuadrado por delta m. Esta es otra manera de hacerlo con la regla de la cadena. Creo que de esa manera pues algunos están más familiarizados, pero bueno, en el pizarrón lo tienen grabado escribiéndolo como k a la 1/2 dividido m a la 1/2, y acá lo tienen hecho de otra manera. Bueno, esto es la primera parte de lo que les vamos a contar el día de hoy de lo que es mediciones. Estas cosas son el tipo de cosas que tienen que hacer cuando tienen mediciones indirectas. Entonces, si por ejemplo tienen que probar una fórmula, bueno, que tenga la velocidad, el largo, la gravedad, ¿no? Bueno, tienen que calcular velocidad, largo y gravedad, y después hacer la propagación de errores de la fórmula que contenga todas esas expresiones. Que casi seguro hoy mismo se las dice Néstor para no dejarles el suspenso. Y lo va a ver en concreto, si lo terminamos de ver la vez que viene. Después en el Moodle voy a dejar el modelo informe, cómo se escribe. Por ahí si Néstor tiene tiempo y les puede contar algo, y si no lo contaremos la vez que viene. Así que Néstor, no te vuelvas loco. O sea, lo que hablamos está bien. Si querés contar de más y tenés ganas, contás. Y si no, lo redondeamos la vez que viene. Y si queda un poquito de tiempo, por ahí se puede hacer un repaso de los problemas. La vez que viene, como vamos a hablar del experimento más en concreto, por ahí vamos a dedicarle mucho menos tiempo a la explicación. Capaz que ni explico yo el martes, capaz que cuenta todo Néstor. Y después sí nos quedamos los dos para hacer consultas de problemas que tengan hasta el momento, porque ya estuve viendo algunas consultas por mail que